pero tiene la visita de algún consejero de la Junta y solo eso ha hecho imposible que esté aquí. Conocido es su aprecio por la Academia Malagueña de Ciencias y su interés por el conocimiento creciente del Cementerio Histórico San Miguel. Bienvenidos al Cementerio Histórico San Miguel. Aquí reside una parte importante de la historia de Málaga y desde aquí queremos recordarla y devolvérsela a los ciudadanos con actos como el que hoy nos reúne gracias a la iniciativa de la Academia de Ciencias, Malagueña de Ciencias, en cuya compañía sabemos que hacemos y haremos siempre buen camino. Estoy seguro, querido Fernando, de que el de hoy será el primer paso de una fructífera andadura junto a la Academia, que nos llevará a la recuperación de la memoria de personajes relevantes de nuestra tierra, de nuestro pasado, personas que por amor a Málaga y vocación de servicio contribuyeron a mejorar nuestra ciudad, que vivieron, la ciudad que vivieron y que por tanto fueron ciudadanos ejemplares a los que no debemos olvidar. Si fueron ejemplo y dejaron su huella en el pasado, no debemos olvidarlos en el presente, sino reivindicarlos para que no quepa su olvido futuro. Para mí ha sido muy significativo conocer que nuestro protagonista de hoy, Enrique Ramos Puente, entre sus múltiples actividades a favor de nuestra ciudad, a las que se referirá esta tarde una persona tan versada en su trayectoria como la profesora Serrano Ramos, fue teniente de alcalde y además entre sus delegaciones tuvo la de cementerios, ¿no? Y curiosamente fue el quien recibió en la portada que tenemos a la salida de esta sala a la reina María Cristina cuando visitó Málaga, ¿no? Es muy satisfactorio, pues ahora, ¿no? Con toda modestia, pero con el impulso del Ayuntamiento de Málaga y con un magnífico equipo, seguir una labor de recuperación en un lugar del que se preocupó de forma tan significativa y hoy nos sentimos vinculados especialmente a él, Enrique Ramos. Gracias por estar aquí. Es una muestra de que nos acompañan en nuestro deseo de poner permanentemente el valor del patrimonio de nuestra ciudad, que hunde sus raíces más allá de lo que muchos piensan, ustedes lo saben, y de no ser olvidadizos con quienes merecen nuestro recuerdo y no el olvido. Muchas gracias. Muchas gracias, don Federico Subirón. Mis primeras palabras no puede ser otra que de gratitud al Ayuntamiento, al Cementerio de San Miguel, a Parsemasa, porque todo ha sido facilidades y una ilusión conjunta por retomar actividades que ya algunas hemos hecho, pero para seguir en el futuro. Don Federico ha explicado perfectamente la filosofía de este acto, que es el primero de una serie. Gracias a John Serrano, a la profesora Serrano Ramos, por haber preparado también tanto la exposición como la disertación que ahora nos va a ofrecer. Encarnación Serrano, bueno, quiero saludar, primero a los representantes de todas las instituciones que nos acompañan, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, el Ateneo de Málaga, académicos y académicas de la Malagueña de Ciencias, familiares, señoras y señores. Encarnación Serrano Ramos es natural de Málaga y es la nieta mayor del personaje que hoy homenajeamos. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Granada, con la tesis doctoral sobre la cerámica romana fabricada en el horno de la Cartuja. Cursó en la misma facultad de la Universidad de Granada la licenciatura en Filosofía y Letras y luego amplió conocimiento en el Instituto de Estudios Liguri en Bordighera con el profesor Nino Lambodia. Esta ciudad pequeñita, pero que está entre Niza, cerca de Niza, de Monte Carlo y
también esta de San Remo, por el otro lado, es una ciudad que, aunque con pocos habitantes, tiene mucha tradición en la arqueología y es famosa, entre otras cosas, porque las palmas que vemos en el Domingo de Ramos en la Basílica del Vaticano vienen precisamente de aquella ciudad. John, tras su formación, ha ejercido durante muchos años hasta su jubilación como profesora titular de arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Es una prestigiosa historiadora y arqueóloga y para ello, como botón de muestra, las numerosas excavaciones que ha dirigido y algunas de las cuales les voy a mencionar. 3 campañas de excavaciones en la villa romana de Manguarra y San José en Cártama, Málaga, la del yacimiento ibero-romano del Cerro de los Castillones en Campillo, la villa romana en la necrópolis visigoda del Tesorillo en Teba, la necrópolis visigoda de Peñarrubia, también la provincia de Málaga, las termas y la villa romana de la Torre de Benagalbón y el Rincón de la Victoria. También, muy importante, las excavaciones en el Teatro Casa de la Cultura de Málaga y el Teatro Romano, en el yacimiento romano de la fábrica en Teba, en el BIC Cerro del Villar, en el cruzamiento del río Guadalhorce, y ha sido directora del proyecto importante de investigación Los Alfares Romanos de la Bética, el taller de Cinquita Baja. También codirectora del proyecto de excavaciones de este mismo proyecto y codirectora del proyecto de arqueología urbana de la ciudad de Antequera. Ha sido miembro de grupos de investigación muy prestigiosos como el 5226 y el HVM 343, ambos dedicados a la arqueología, la epigrafía y la numismática. Entre sus numerosos trabajos publicados podemos citar la Terra Sigillata del Teatro Romano de Málaga en 1970, Sigillata Hispánica el horno de la Cartuja de Granada, Sigillata Hispánica los alfares de Sivilla Bárbara, cerámica común romana en los siglos II a.C. al VII después de Cristo, materiales importados y de producción local en el territorio malacitano, alfares y producciones de cerámica en la provincia de Málaga, cerámica africana, etcétera, etcétera. Ha dirigido cursos tan importantes como el curso Los Fenicios del Mediterráneo, organizado en Málaga dentro de la 12 edición de los cursos universitarios de la Zarquía en el año 2000. En el 2005 fue directora del curso de verano La cerámica antigua en el occidente europeo, organizado por la Fundación General de la Universidad de Málaga. Ha sido miembro del equipo que obtuvo el segundo premio en el concurso internacional de ideas para la reordenación del entorno de la Alcazaba en octubre del 2000, con el lema tan sugestivo Málaga, recuperando el pasado y proyectando el futuro. Ha pertenecido al Consejo Asesor de revistas tan importantes como Bética y Cuda, y además de su labor académica, en este breve resumen, quiero destacar que fue directora y creadora del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga. Su labor al frente de este servicio ha sido determinante para el alto y reconocido nivel que este departamento universitario ha dirigido muchas memorias de licenciatura y tesis doctorales que siempre han obtenido la máxima calificación. Y sobre todo también hoy nos concierne que ha estudiado muy a fondo la biografía tanto de Enrique Ramos Marín como Enrique Ramos Puente, padre e hijo, los cuales reposan los dos en el mismo instante para la lápida profesor el hijo, y es académica de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Pues cuando quiera, John, tiene la palabra. Bien, buenas tardes. Creo que se me oye, ¿no? Bien, mis primeras palabras van a ser, como pueden ser de otra forma, de agradecimiento, en primer lugar, a la Academia Malagueña de Ciencias, y de una manera muy especial a su presidente, Fernando Orellana Ramos, por el trabajo que sé que ha tenido que llevar a cabo para poder realizar este acto en recuerdo de Enrique Ramos Puente, nuestro abuelo, que fue parte de esta institución desde el año 1909. Asimismo, quiero agradecer a las entidades colaboradoras que nos han permitido estar en estos momentos aquí, como han sido el excelentísimo Ayuntamiento de Málaga,
Parcemasa y el cementerio histórico. En esta ocasión me corresponde a mí, como ya en algunas ocasiones se ha dicho, hablar sobre la figura de Enrique Ramos Puente, puesto que se dan las circunstancias de que soy la mayor de los 52 nietos que tuvo el matrimonio de Enrique Ramos Puente y Enrique Ramos Puente y Encarnación de Don Alonso. Enrique Ramos Puente fue además el hijo mayor de Enrique Ramos Marín y Carmen Puente Mendigorri. Nació, Enrique, el bisabuelo, un ilustre abogado malagueño, además una persona muy querida en la ciudad y uno de los promotores del Parque de Málaga. Su hijo nació en la casa familiar, Madre de Dios 40, el 20 de abril del año 1884. La primera imagen que tenemos de Enrique Ramos Puente es precisamente esta fotografía de Juan José, fotógrafo que tenía su taller, su estudio en calle Granada, número 82, que más o menos por esos mismos años abrió también otro estudio en Córdoba, en calle Gondomar, y que unos años después, en 1888, volvió a abrir un nuevo estudio en Málaga, en este caso en calle Nueva, número 22. La primera fotografía, un niño de unos 2 años más o menos, las otras 2 fotografías ya están realizadas en el taller, en el estudio de calle Nueva, donde aparece su madre, Carmen Puente Mendigorri, rodeado de sus 3 hijos, y un detalle de una fotografía sola de la abuela. La primera enseñanza, Enrique Ramos la cursó en un colegio del ambiente, de la ideología de la institución libre de enseñanza. Y el bachiller, que comienza en 1895, de 1895 a 1900, en el Instituto de Málaga, en este caso siguió prácticamente los mismos pasos que había seguido su padre, obteniendo el título de bachiller en junio de ese año. Momento en el que solicita su acceso a la Universidad de Granada, donde cursará la carrera de Derecho. Esta fotografía que les presento la realiza Álvaro Capa Muñoz, que además de fotógrafo fue pintor, como también su hermano Javier. Como les digo, en 1900 ingresa en la Facultad de Derecho de Málaga, cursa el preparatorio, después los 5 primeros años de carrera, si bien el 5.º curso, es decir, el año 1905-1906, está a caballo entre la Universidad de Madrid y la Universidad de Málaga. Les señalo decir que este mismo sistema, es decir, esto mismo ya había realizado su padre años atrás. 1906 se licencia en la Universidad de Granada, y respecto a estos años de juventud, al tenor de los trofeos obtenidos en las carreras de cintas de caballo, sabemos que participó al menos durante todos estos años, de 1898 a 1905. Cintas que en algunos casos sí llevan la fecha de la celebración, lo que nos falta es el nombre de la chica, es decir, que otorga este trofeo, y en los casos de que quien la pintaba
era un artista de un cierto renombre en esa época, pues entonces lleva la firma, es decir, del pintor. Aquí tenemos la de Garnier, veremos una de Fernández Alvarado, de Robert, de Enrique Jaraba Jiménez. El año 1899, mejor dicho, los festejos que se celebraron en Málaga en ese año, 1899, según nos dirá Maripe Palar y Rafael Bejarano, fueron de un gran esplendor. Las efemérides se celebraron en el paseo del muelle de Heredia, se desarrollaron durante los días del 7 al 21 y fue además la primera vez en la que el recinto ferial contó con iluminación eléctrica. Pues bien, ese año, a tenor de la fotografía de Miguel Osuna, vemos que Enrique Ramos obtuvo, es decir, 2 trofeos. Uno de ellos pintado por Sabelli, el otro pintado por Fernández Alvarado, siendo en este caso una de las marinas características de este artista, de este pintor. También participó en las carreras de caballo, montando su propio caballo y con su indumentaria característica. Solía llevar una chaquetilla verde y una gorra blanca. Era frecuente en esta época que, como ocurre también en la actualidad, que determinadas instituciones pues colocaran, abrieran una caseta en el recinto ferial. En este caso, la fotografía que tienen a la izquierda corresponde a la caseta del Liceo, o foto realizada por Ramos Puente. Esta institución se creó en Málaga en 1842. Fue una institución que tuvo en un principio un carácter artístico y científico, pero después ya hacia 1890 se convierte más bien en un centro recreativo y social hasta desaparecer en 1906. Pues bien, esta fotografía del Liceo, a tenor de que aparece ya la farola y también, es decir, los bancos de hierro que, según nos dirá Maripe Palara, se colocan en el paseo del parque en los primeros años del siglo XX, podemos prácticamente ubicarla, situarla en estos mismos años, puesto que además, como les decía hace un momento, el Liceo llegó a desaparecer en 1906, por lo cual tenemos unas fechas bastante precisas para poder ubicar. Podemos compararla con la caseta del Liceo de 1894, caseta que se publicó en la revista de Ilustración Española, y pueden comprobar cómo prácticamente no hay diferencia, es decir, montan una caseta y casi sin modificación de ningún tipo vuelven después, es decir, a reproducirla durante diferentes años. Una de las actividades que Ramos Puente cultivó a lo largo de su vida fue precisamente la pintura. Los primeros testimonios que tenemos son los dibujos a plumilla, con los cuales ilustraba las cartas que desde Granada enviaba a su familia. Y después les pongo un ejemplo, una carta que tiene fecha del 20 de mayo de 1902. Después vendrán los dibujos sobre tabla, entre ellos vemos la imagen del caballo con el que participaba en estas competiciones, una imagen de unas casitas con la bahía al fondo, probablemente los remolinos, y otra que se podría interpretar como los restos de Gibraltar. Pero a continuación empiezan los lienzos sobre tela. Lo normal es que Ramos Puente no firmara, es decir, sus obras, sus trabajos. Y cuando los hacía de la forma siguiente: bien el nombre completo y el primer apellido, bien la inicial y los 2 apellidos, pero si esto, no era muy frecuente, menos
era aún el que colocase, es decir, el año en el cual había realizado la obra. Creo que prácticamente son estos dos los únicos casos. La primera, un paisaje, una obra de juventud, con la fecha de 1903. La otra se podría considerar como su última obra, o al menos la última obra que llegó a terminar y a poner de fecha, como fue 1961, y además un tema totalmente distinto a lo que es lo frecuente, lo habitual en la temática del abuelo, el nacimiento de Eva. Una vez que finalizan los estudios en 1906 y con el fin de poder ampliar estudios, marcha a Madrid. Va a vivir de ese ambiente de la residencia de estudiantes. Tengo que indicarles que su tía estaba casada con Gustavo Jiménez Frau, hermano de Alberto, el director de la residencia de estudiantes, y indiscutiblemente debió de abrirle las puertas. En esta época de permanencia en Madrid va a realizar una serie de copias de obras de artistas, bueno, de gran renombre, como por ejemplo Velázquez. Aquí tenemos un detalle de una obra de Velázquez, porque lo habitual es que no copiara la obra al completo, sino que a veces solo colocaba un pequeño detalle. Aquí en concreto lo que sería el autorretrato del autor. En otros casos, como en el Cardenal Infante Don Fernando, esta obra de Van Dyck se centra en lo que es la cabeza. Hay casos en que sí, como en la Dolorosa de Cristiano, que sí realiza, es decir, la obra al completo. Uno de los temas que cultiva es el retrato. Tenía además una modelo. Aquí tenemos 3 ejemplos de estas 3 bellas mujeres, pero a veces incluso recurría, sino a miembros de su propia familia, como era su tío Andrés, como era su sobrina Carmen Franquero, como era su abuela Gertrudis Mendigorri. Precisamente esta obra de su abuela la presentó en Madrid en un concurso que organiza el Ministerio de Bellas Artes, de Instrucción Pública y de Bellas Artes. Por este retrato tiene un certificado que lleva la fecha de octubre de 1910. Precisamente después de este acontecimiento pasará, es decir, unos meses en París. También pintó, es decir, algunos abanicos. Curiosamente sí firma estos abanicos. Pero otra de las grandes aficiones, y esta la va a mantener a lo largo de toda su vida, fue la fotografía. El laboratorio fotográfico lo tenía en su domicilio, en Madre de Dios, precisamente en el jardín de Madre de Dios, en unas dependencias del jardín de Madre de Dios. Esta zona tenía salida a calle La Peña, y nos han quedado algunos restos de lo que fue sus cámaras fotográficas, también las cajas donde se guardaban, es decir, los negativos en cristal. Las fotos se encontraban en este álbum, al menos la mayoría de las que constituyen la exposición que decoran la sala donde estamos. La disposición era la siguiente: 4 fotografías por página, fotos en papel en un tamaño de 9 por 11,5, por lo tanto fotografías bastante pequeñas, fotografías que no llevaban ningún tipo de rótulo de indicación. Eso, bueno, en algunos momentos me ha supuesto una cierta dificultad de poder identificar lo que es, sobre todo cuando se trataba de embarcaciones. Un momento, porque quisiera encontrar.
mostrar esto porque creo que es sumamente curioso. Son las cajas con los negativos en cristal, estas placas de vidrio, lo que se llama placa seca, la gelatina con bromuro de plata. Algunas de las cajas llevaban incluso la identificación del contenido del interior. Eran placas de 12 por 9, que después, es decir, ya se pasa al sistema más moderno porque esta técnica permanece hasta 1920. A partir de esa fecha empieza ya el celuloide, que tiene un tamaño mayor y del que en algunos casos se han conseguido identificar tanto los negativos como el positivo. La lámina, bien, donde cómo estaban colocadas las fotos generales. El número de fotografías es muy elevado, de ahí que yo las he agrupado de la forma siguiente, lo que son la serie, las fotos de Granada, las fotos de Málaga y después vienen las fotos familiares, de las cuales únicamente les voy a poner uno o dos ejemplos. Como les dije, en 1909 ingresa a la Universidad de Granada y entonces lo primero que tenemos son estas imágenes del edificio de la universidad, de la portada, también de la portada de la propia institución, donde sí se nos han conservado, en este caso, tanto el negativo en cristal como la fotografía en papel. Otros lugares de Granada que llegó a fotografiar, la iglesia de Santa Ana, o está el puente sobre el río Genil, donde se observa al fondo, es decir, la iglesia de las Angustias, o está, a medida que nos vamos adentrando en los bosques de la Alhambra, en la anterior, donde observábamos, es decir, además el Palacio de la Fuente de Carlos V, el Palacio de Carlos V, pero llegamos al grupo de fotografía de la Alhambra. Y creo que son de mucho interés por lo siguiente. A mediados del siglo XIX fue cuando comienza la reconstrucción de la Alhambra. Estamos entre 1900 y 1905, primeros años del siglo XX, y entonces a través de estas imágenes pueden observar, es decir, cómo, es decir, aún quedaba mucho por reconstruir en la Alhambra y había incluso estructuras que estaban totalmente destruidas, demolidas. Bueno, No, que ya le puse móvil. Ten cuidado con el cable. Siéntate, siéntate. Ahí estás mejor. La Alhambra o el patio de los Arrayanes y la fuente de los Leones, imágenes que también captó su campo. Si nos centramos en lo que es la fotografía de Málaga, nos van a permitir, como podremos ver, que nos hablan, porque gran parte de ellas están relacionadas con el puerto, de cuál era el tráfico marítimo en el puerto en esos momentos, de qué tipo de mercancías, cómo se hacía el transporte de mercancías, etcétera, etcétera. La primera foto que de Málaga tenemos, y además la más antigua, es precisamente esta, que no tiene mucha calidad, pero dada la importancia que tiene, sí me ha parecido oportuno incluirla. Me refiero al hundimiento de la fragata alemana Gneisenau, que, como saben, en la mañana del 16 de diciembre de 1909 se hundió en el puerto. Esta imagen corresponde al día siguiente, por lo tanto es el 17 de diciembre de 1909. No, es que tiene que quitar el ratón de ahí, que se le va a mover la foto.
Saca el ratón para afuera. Un acontecimiento importante que su cámara recogió. ¿Qué buscas? Fue la visita de Alfonso XIII a Málaga. Es que yo creo que Sabemos que el rey, que apenas había alcanzado la mayoría de edad, está en el archivo. viene a Málaga el 28 de abril de 1904 y está en Málaga hasta el 1 de mayo. Viene en el yate Real Giralda, yate que es acompañado por los buques de guerra Lepanto y Cardenal Cisneros. De esta visita nos da un detalle al máximo la obra de Ramón Urbano, donde nos habla de los distintos lugares que el monarca visitó, incluso quienes acudían a cada uno de los actos. Es más, por qué se había retrasado, es decir, alguno de los actos y se tenía que haber celebrado a las 3 de la tarde y no se llegó a celebrar hasta las 5, etcétera, etcétera. El motivo de la visita, entrecomillado, sería la demolición del cuartel de Levante y de las murallas de Azabaja para poder continuar las obras del parque. Pues bien, en estas dos imágenes, lo que de la cámara de Ramos Puente capta es esa estructura que se levantó en el puerto para recibir al rey, el cual, una vez que desciende del yate real, va a ser trasladado a tierra a través de una falúa llevada por miembros del Real Club Mediterráneo, mientras que la imagen de la izquierda corresponde a uno de los múltiples barcos que salieron a recibir al encuentro del soberano en ese día de 1904. La ciudad se engalanó con una serie de actos de triunfo. Sabemos que un acto de triunfo se levantó en la zona del Perchel, entre otros muchos, pero sobre todo dos actos de triunfo se colocaron en Calle Lario. Uno al comienzo de Calle Lario y otro al final. La imagen que tienen a la izquierda, lo que se ha conservado, es decir, lo que disponemos son los cristales de la fotografía. Entonces en ella se observa este acto que aún está, es decir, sin terminar, donde podemos leer "Viva él", no ha dado tiempo, es decir, continuar el escrito, y después podemos observar cómo en el primer edificio de Calle Lario se colocó, es decir, una corona real hecha de elementos vegetales, bajo el cual se podía leer perfectamente "Viva el Rey". El otro arco de triunfo efímero fue el que levantó el excelentísimo Ayuntamiento de Málaga en la zona de la Plaza de la Constitución. Entre las visitas a los establecimientos, a la fábrica que realizó el monarca, tenemos la que llevó a cabo en el Perchel, en la destilería de Jiménez y la Mota. La foto que tienen en la parte inferior, es decir, nos capta esa decoración de acceso, es decir, a ese arco de triunfo, que lo vemos en el fondo, donde aparece "Viva el Rey", y además la casa que lo recibe, Jiménez y la Mota. Y en la otra imagen, donde vemos "Bienvenido", también aparece justo la fecha en la cual el soberano visita estas estancias, el día 28 de abril de 1909. Tengo que decirles en estos momentos que la imagen que tiene
a la izquierda, la inferior, en un principio pensé que podría tratarse de la visita que efectúa el monarca a la industria malagueña. Hoy tengo que corregirme y decirle que no, que la visita a donde la realiza fue precisamente a esta destilería y han sido precisamente los cristales los que me han sacado, es decir, de la luz. Bueno. Sí. Esperemos a ver si nos permite seguir. Bueno, además de esa visita real, tenemos dentro de la serie de barcos de guerra que captó su imagen, además de la fragata alemana, nos encontramos con el crucero Río de la Plata y el crucero Princesa de Asturias. Están en el puerto y podemos casi con bastante seguridad decirles que vienen a Málaga porque justo el 3 de noviembre del año 1906 a Málaga vienen los reyes. Hacía unos meses que los reyes habían contraído matrimonio. Es una visita que curiosamente apenas la recoge, es decir, la prensa. La información que hemos encontrado sobre esa visita es el diario de Marina del viernes 2 de 1906, donde nos dice que como consecuencia de la llegada de los reyes a Málaga se han desplazado el Pelayo, el crucero Princesa de Asturias, el Río de la Plata, que también ha venido una escuadra inglesa y un buque francés, el Juana de Arco. Otra información nos la proporciona la revista Blanco y Negro, donde nos habla, nos da una serie de fotografías sobre la llegada de los reyes. Los reyes se encuentran aquí con sus parientes, los Battenberg, y entonces nos indica a través de los rótulos de la fotografía de blanco y negro cuál es el recorrido que hacen. Van en calesa hasta la torre de San Telmo y después en el ABC se nos indica el regreso de los soberanos a Madrid, al ferrocarril, porque el viaje lo realizan en tren, tanto en el viaje de ida como en el viaje de vuelta. Por lo tanto, podemos casi asegurar que el por qué estaban estos dos barcos, estos dos buques de guerra en Málaga, era para recibir a los soberanos. Otros buques de guerra que también captó la cámara de Ramos Puente, el motivo de su presencia es totalmente distinta. Hay que relacionarlo con la guerra de Melilla del año 1909. En concreto, el cañonero torpedero Martín Alonso Pinzón, sabemos que antes de desmantelarlo, se empleó e hizo las veces de guardacosta durante la guerra de Melilla, al igual también que el contratorpedero Audaz. Son estos dos barcos que están precisamente en Málaga debido a estas circunstancias, mientras que el Reina Regina II, que es la segunda imagen que de este buque, es decir, nos ofrece la cámara de Ramos Puente, en este caso en concreto, podríamos pensar que el barco está siendo abastecido.
Pero no solo retrató buques de guerra, también buques de vapor. Tenemos el Cabo Creu de la compañía Ibarra, tenemos Ciudad de Mahón de la compañía mahonesa. Este barco era el que tenía la ruta de Málaga a Melilla y por lo tanto fue un barco que incluso en estos meses de guerra de 1909 se utilizó como para transporte de los soldados. Imágenes de buque de vela como estos pailegotes o este barco de 2 mástiles con las velas plegadas, donde en torno al cual se observan, aparecen los estibadores. Vemos también el sistema de grúas para la carga y descarga de la mercancía, grúas móviles, grúas metálicas que eran ya, decir, muy lejos, esos pescantes de madera que se utilizaban a mediados del siglo anterior y cuyo concesionario era Serrano León, por cierto, es decir, mi bisabuelo. Y como las que recoge, decir, como se recogen en estas imágenes, el Sardinal, que aparece por la bocana del muelle, donde observamos, es decir, el patrón que está en la popa, con su vela latina totalmente desplegada. La otra imagen, no cabe duda que lo que nos está representando son unas competiciones que tienen lugar, es decir, en la misma bocana del puerto, donde aparecen sardinales, donde aparecen embarcaciones de menor tamaño. Según parece, el origen de estos deportes náuticos comenzaron cuando se creó el Real Club Mediterráneo, por lo tanto en el año 1873, aunque ya Elías de Mateo nos dice que unos años antes, en 1834, y organizado por la Comandancia de Marina, se habían celebrado ya estas competiciones, pero cuando parece que ya se van a constituir de forma segura, será en la feria del año 1908. En el Popular del 17 de agosto de ese mismo año aparecen unas noticias interesantísimas sobre estas regatas. Incluso nos dice quiénes participan, cuál fue el orden de llegada, en qué consistía, es decir, los premios. Por lo tanto, tenemos ya ahí totalmente instituida este tipo de competición marítima. Y la última imagen recoge a una jávela. La imagen está hecha en la playa de la Malagueta. El momento, el producto, la pesca ya ha sido, es decir, llevada a tierra, y el momento que capta la imagen es cuando el proel con la palanca intenta acercar la embarcación a tierra firme. A juicio de Luis Bellón sería la tradicional barca por excelencia del litoral malagueño. Hoy el uso que tiene es de competiciones deportivas, pero sigue existiendo, y no así como el Sardinal, que por desgracia, con la belleza que tenía, es una embarcación que ha desaparecido totalmente de nuestras costas. Otras imágenes que capta también el paseo del parque, el lateral izquierdo, es decir, del parque, aparecen ya las luces y aparecen los bancos de hierro. Por lo tanto estamos en los primeros momentos del siglo XX. Una imagen de la Alameda o una imagen del paseo del Limonar. Una imagen del paseo del Limonar
donde con toda la vegetación frondosa, donde vemos la parada de coches, de caballos que están a la izquierda, donde sí se puede identificar las casas que comenzaban o estaban en el comienzo de esta avenida. Y curiosamente esta imagen, unos años después, la capta también Tomás y Vida. Lo único que cambia es la estación del año, porque los árboles pues, han perdido prácticamente todas sus hojas. También gastó lugares tan emblemáticos, monumentos como la famosa la Fuente de las Tres Gracias en su segundo emplazamiento, al final del comienzo del parque Acera de la Marina, o Fuente Olleta, que estamos tan cerca de ella, o Monte Sancha, o la estatua del Marqués de Haya. En algunos casos sí se han conservado, es decir, no solo el papel, sino también el negativo, como en estos dos casos, donde tenemos la imagen por una parte, en la zona inferior nos encontramos de los baños de la Estrella y Apolo, que recogen las dos de arriba, y después en la parte inferior también tenemos la catedral al fondo y cortina del mundo. Aquí estamos viendo el ferrocarril antes de atravesar uno de los túneles, o la estación del Chorro y la gente esperando para coger el tren. O bueno, otras imágenes también de Ronda y de Torremolinos. Decirles que Ramos Puente no solo disfrutó de la fotografía, sino que además, cuando a él lo van a fotografiar, busca fotógrafos o que lo fotografiar, son fotógrafos de mucha resonancia. Hemos visto la foto de Miguel Osuna, la foto de Ose, la foto de Álvaro Capa. En este caso, la foto corresponde a Antonio Cánovas Vallejo, o sobrino de Cánovas del Castillo, que tenía su estudio fotográfico en Madrid, y que esta fotografía pues, pudo realizarse en esos años que sabemos, es decir, que estuvo en Madrid. Llegamos a 1909. 1909 es un año muy importante en la vida de Ramos Puente. 1909 recibe el título de licenciado en Derecho Civil y Derecho Eclesiástico por la Universidad de Granada. Ese mismo año, unos meses después, en septiembre, se da de alta en el Colegio de Abogados de Málaga, como así consta en su tarjeta, en el libro tercero, en el folio 62. Ese mismo año es elegido miembro de la Sociedad Malagueña de Ciencia. El nombramiento lo hace, la propuesta la presenta Enrique Laza, y curiosamente en esa misma designación también son nombrados sus dos cuñados, Gustavo Jiménez Frau y Enrique Franquero Carrasco. Pero hay algo más. También en 1909 es el momento en que Ramos Puente se pone en relación con Encarnación Gervós Alonso, la abuela Chon. Ella era hija de Agustín Gervós Pasaladúa y de Dolores Alonso Campuzano. Esta fotografía, que los familiares siempre la vimos en Madre de Dios, lleva una fecha del mes de julio de 1909, fue el año de comienzo del noviazgo entre ellos, pero además la cartulina, además del rótulo de Málaga, lleva un nombre abreviado, es el Muchar.
Hoy sabemos que bajo el nombre de esa S encerraba un nombre de mujer, Sabina Muchar. Sabina Muchar procedía de Olot, en Gerona, viene a establecerse a Málaga. Unos años antes habían establecido, es decir, sus hermanos, y tenían, es decir, su estudio fotográfico en la Plaza de la Constitución, como así recoge esa fotografía donde podemos leer estudios de Sabina Muchar. En 1911, a través de la documentación que he podido consultar, Enrique Ramos se incorpora como abogado al estudio de su padre Ramos Marín. Y al año siguiente contraerá matrimonio. Previo al enlace matrimonial, su padre había comprado la casa colindante, el número 42, que va a unir al número 40, que era un edificio de su propiedad de hacía mucho tiempo. Y sabemos que encargó la unión de ambas casas al arquitecto Ramón Viñola. Según nos dice Víctor Heredia, la única obra que se conoce de este arquitecto en Málaga fue precisamente la unión, la fachada que envolvía a estas dos casas, el 40 y el 42, que dan como resultado una fachada de inspiración modernista. Una casa que tenía un gran jardín, como antes veíamos, donde el abuelo tenía su estudio, y una casa, algunas de cuyas estancias, los techos de algunas estancias tenían pintura, como podemos apreciar en estas imágenes. El 14 de diciembre de 1912 se produce el enlace matrimonial, se casan en Santa María de la Victoria. El viaje del novio le llegará primero a Barcelona, después le llegará a París y después, irán llegando los hijos. En los primeros años de matrimonio, la familia solía veranear en la finca de San José. Estas fotografías también corresponden a la finca de San José. En ellas se ven un montón de niños. No, en estos momentos el matrimonio solo tenía los dos hijos mayores y el resto son los primos, tanto los Jiménez como los Franquet. Después sí podemos observar en estas fotografías, y aquí entraríamos dentro del apartado de fotografías familiares, como el número de miembros familiares va cada vez, es decir, en aumento, es decir, hasta los 11 que tiene el matrimonio, aunque estas imágenes pues van recogiendo de 1, 3, 6, después me parece que son 7 u 8. Bueno, adiós. Bien, decirles que se ha producido, es decir, en 1912, a continuación, es decir, llegan los hijos. Enrique Ramos trabaja en el despacho con su padre. Su padre va a fallecer en agosto de 1920 y además del ejercicio de la profesión, de desarrollar, es decir, el trabajo de abogado, trabaja, tiene una enorme actividad durante estos años, los años 20, los años 30, los años 40. Formó parte del segundo mandato como alcalde de Galvez Ginachero,
es decir, de marzo del 24 a mayo del 26, entonces la alcaldía pues formaba parte de la comisión permanente, que era el órgano ejecutivo del ayuntamiento, también de la comisión especial, que era la encargada de llevar a cabo los proyectos, las grandes reformas. Esta comisión tenía dos vertientes, la técnica y la jurídica. Indiscutiblemente él formaba parte de la jurídica, también formó parte de la comisión de las llamadas casas baratas, que era la que dio como resultado final la ciudad de, lo que se llama Ciudad Jardín. Y también, como ya antes se indicaba, fue teniente alcalde y delegado de cementerio. Decirles que el cementerio, los cementerios se crean con una cédula real de 1787 del monarca Carlos III, en la que prohibía los enterramientos por motivos sanitarios en las iglesias y en los conventos. Este cementerio se construye entre 1803 y 1804, se inaugura en 1810, estamos un siglo y unos años después de la inauguración del cementerio y estamos observando que ya faltan nichos y faltan cosas, como él puede observar en distintas visitas, es decir, que realiza al Campo Santo. También formó parte de la Comisión para la Restauración del Castillo de Gibralfaro, pero esta comisión quedó inconclusa porque en mayo del 26 Galvez Nachero presenta la dimisión y con él también parte del equipo de gobierno, entre ellos Ramos Fuentes. No solo fue concejal en el Ayuntamiento de Málaga. Les decía al principio que desde 1909 era miembro de la Sociedad Malagueña de Ciencias. Fue también fundador del Club de Rotarios de Málaga. Los Rotarios, Málaga fue de las ciudades andaluzas la primera, es decir, que va a tener un club de Rotarios, data del 19 de marzo de 1927, y fue vocal de esa primera junta de gobierno. Según nos dirá Elías de Mateo, los Rotarios se reunían todos los miércoles a la 1:30 en el Hotel Regina. Después, en el año 35, se reunirían, es decir, en los Baños del Carmen, pero ya en esa época los Rotarios de Málaga estaban en declive. Y a él le correspondió, porque el cargo de presidente se turnaba, era anual, a él le tocó tener la presidencia en 1934-1935, como le digo, en un momento ya de decadencia. Además de todo lo dicho, fue presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana durante los años 1931 a 1941, en unos momentos muy difíciles. Estaba el 18 de julio del 36, donde las oficinas son saqueadas, el mobiliario incendiado, pero lo peor es que algunos de los miembros fueron asesinados. En el 32 fue también presidente del Círculo Mercantil y, al igual también que su padre, formó parte de la Junta de Propietarios del Teatro Cervantes y fue abogado de esta institución. Durante toda su vida, Ramos Fuentes estuvo muy volcado con respecto a Torremolinos. Participó mucho en el desarrollo turístico de Torremolinos. Su padre había adquirido a finales del 19 una propiedad y propiedad que después pasaría a él. La foto que tienen en imagen es una foto familiar. Prácticamente está casi todos los miembros de la familia visitando Torremolinos. Al fondo se observan las casitas diseminadas de lo que era en aquel entonces el pueblo de Torremolinos. Digo pueblo porque en esta fecha a la que corresponde la fotografía
que pienso que es 1913, Torremolinos todavía, es decir, era pueblo, y sí lo que destaca es la Torre de los Molinos o la Torre de Pimentel, esa torre de época nazarí que lleva el nombre, pues el recuerdo de un militar que colaboró con los reyes católicos en la conquista de Málaga. Torremolinos tenía agua propia, tenía una zona de tierras fértiles, tenía también una zona de montes donde estaban los pinares, tenía una zona pedregosa donde se va a construir la casa familiar con unas vistas espléndidas a lo que es la bahía. La familia se traslada a esta casa por estos años, entre el 1925 y 1926. No es que antes no acudieran a Torremolinos, sí veraneaban en Torremolinos, pero en una casa pequeña, muy cercana a lo que era Huerta de Cantón. En estas fotografías vemos cómo el número de hijos va en aumento, ya son 9 los hijos, faltan todavía, es decir, los 2 pequeños, que sí aparecerá en esta imagen también captada en Torremolinos. Con el paso de los años, indiscutiblemente, la familia, es decir, va aumentando, los hijos se van casando, nacen los primeros nietos, y aquí aparecen pues, los nietos los mayores junto con el abuelo hacia los años 50 y tanto en Torremolinos. Justo ahora, una vez que a partir de los años 40, Enrique Ramos va a recuperar la afición que tenía por la pintura. Nosotros hemos visto en una primera etapa esas obras que había realizado, los dibujos a plumilla, la copia, los retratos, pero lo que era la pintura la había abandonado por completo y la vuelve a recuperar ahora. Precisamente a esta época, años 40, años 50, es a lo que corresponden las imágenes que tenemos de Casa Aragonesa, donde por una serie de circunstancias la familia o parte de la familia permanece algunos meses de verano, y después lugares tan emblemáticos de Torremolinos como el Emparrado, con ese nogal grande al fondo, al menos nos parecía en aquel momento grande, a lo mejor ahora no sería tan grande, con esta vista del pueblo, con la Torre de Pimentel, o con esta imagen de los Pinares, imagen que quedó sin poder finalizarse, puesto que el abuelo falleció y la dejó sin terminar. Pero además, en esta época no solo recupera la afición por la pintura, sino que también desarrolla otra nueva actividad, y es el amor por el campo, por la agricultura. Él disfrutaba, es decir, con sus almácigas, después con sus plantaciones, podando, injertando, cultivando, es decir, especies que por esos años, 40, 50, no eran tampoco muy habituales, como eran los aguacates, como eran los acerolos, como era el azofalfo, tampoco eran especies frecuentes, y con muchísimos melocotones. Recuerdo como anécdota que procurábamos quitarle los melocotones y siempre el encargado nos decía: no lo cojáis, que vuestro abuelo los tiene contados. Pero además de toda esta actividad, es decir, por el campo, y ya voy a fastidiar otra vez esto, Fernando, una mamita. Se involucró, como le dijo y como le decía al principio, por el desarrollo turístico de Torremolinos. Dio vida a una sociedad titulada Torremolinos Sociedad Anónima, sociedad que se constituyó el 16 de enero del año 1935, cuyo objetivo
objetivo era la construcción de un balneario que contaría con jardines, con atracciones, con pistas de baile, también un hotel cercano. También contaban con terreno para la construcción de pequeñas viviendas, bien para la venta o bien para alquiler. Todo esto lo tenía en una barriada de Torremolinos llamada El Tajo de Miraflores, que contaban con una extensión de 120.500 metros cuadrados. Sin embargo, este proyecto, que incluso había hecho las fotografías y los diseños de la propaganda, todo debido a la guerra del 36 se vino atrás. Sí pudo colaborar en la mejora del acceso a la playa de Las Rocas. Esta playa apenas era posible acceder, lo que había era un camino privado del Hotel Las Rocas, pero no tenía acceso independiente del hotel, y para ello fue necesario, junto con otros amigos, comprar un trozo de terreno que pertenecía a otro hotel, al Hotel Santa Clara, y mejorar ligeramente este acceso. También formó parte de la Asociación de Amigos de Torremolinos, que se creó en marzo de 1954 con el fin de potenciar el desarrollo turístico de esta localidad. Y como consecuencia de todo esto, en recuerdo de la labor que realizó en favor de Torremolinos, hoy su nombre aparece tanto en un pasaje como en una calle. Pero como todo suele ocurrir, el Torremolinos se fue parcelando, se fue vendiendo. Lo único que permaneció durante más tiempo en pie fue la casa familiar. De esta casa familiar, lo único que se conserva son las columnas de mármol que estaban en el porche y que hoy se encuentran en el Jardín Botánico Molino de Inca en Torremolinos. He dejado para el final porque el abuelo Enrique, además de todo lo que le he dicho, lo que fue abogado, aunque hasta ahora prácticamente casi lo he pasado por encima. Pero rápidamente les digo que se había licenciado en la Universidad de Granada, que se había incorporado al despacho familiar en 1911 y que a lo largo de toda su vida, a pesar de todos los compromisos, de toda la actividad que ha venido desarrollando, lo que ejerció fue la abogacía. Estaba especializado en el derecho civil y mercantil y fue abogado de empresas como el Teatro Cervantes de Málaga, la Sociedad de Altos Hornos de Andalucía, la Azucarera Lario, la Cerveza Victoria, Minerva, la Ver, la industria malagueña, etcétera, etcétera. Pero no solo ejerció su profesión, sino que además se involucró en lo que fue la gestión de esta institución. Fue secretario del Colegio de Abogados de Málaga de 1920 a 1928, fue además decano de esta institución desde 1956 a 1962, y como consecuencia de esto, sus compañeros, al cumplir los 50 años como abogado, es decir, las bodas de oro como abogado, pues quisieron rendirle un pequeño homenaje que consistió en una comida en el parador de Gibraltar, y en la cual, por expreso deseo de él, no se vio decir ningún tipo de discurso, únicamente se leyó un texto que había redactado Antonio Pérez de la
la Cruz, donde se solicitaba al Ministerio de Justicia la concesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort. La cruz le fue concedida en enero de 1962 y se le impuso la festividad de la patrona de los abogados el 15 de octubre de 1962. Después de la celebración religiosa en la catedral, se trasladan a la audiencia provincial y el presidente de la audiencia, don Alfonso García Tenorio, fue el que le impuso la condecoración. Su retrato, al ser decano durante todos estos años, cuelga hoy de esta institución y en este caso es una pintura de Capulino Jauregui. También tuvo la enorme suerte de poder celebrar las bodas de oro de su matrimonio. Esto fue una comida también en el Parador de Bor, donde se pudo rodear de toda su familia, pero quizá lo más importante fue que a esta comida pudieron asistir, es decir, sus 11 hijos, lo cual pues sí que incluso con grandes esfuerzos, porque uno de ellos, Carlos, al ser marino, pues se encontraba ni más ni menos que en Fernando. Visitando unas obras en Torremolino, en 1964, el 23 de octubre, se encuentra indispuesto y en la madrugada del 24 fallece en su domicilio particular a la edad de 80 años. Al día siguiente, 25 de abril, que era domingo, sus restos serían trasladados a este cementerio, descansando en un panteón que se había construido en 1919, que había sido propiedad de Ramón Berzosa, compartiendo, como les digo, nichos con sus padres, Enrique y Carmen, y recuerdo perfectamente esa fecha por la pena de sus hijas de no poder acompañar a su padre hasta el cementerio. Estábamos en 1964 y en 1964 pues las mujeres aún no iban a los entierros. La prensa local se hizo eco del fatal, de este acontecimiento y podemos leer, por ejemplo, en el periódico en el Sur, dice, como abogado destacó entre las primeras figuras, sirviendo especialmente a los cometidos de su profesión con auténtica vocación, con espíritu recio y con una línea moralmente inquebrantable. Y en la tarde de ese mismo día, del 24, se dice, bien puede decirse que el ejercicio profesional del señor Ramos Fuentes ha durado hasta pocas horas antes de su muerte, puesto que ayer mismo trabajó en su despacho profesional y recibió varias visitas. Y curiosamente, el periódico Sur tenía una columna titulada Hace 25 años, y el 2 de mayo de 1985 recordaba el homenaje que sus compañeros le habían dado como consecuencia de los 25 años de las bodas de oro con la abogacía, y decía lo siguiente: Don Enrique es una institución dentro de la abogacía malagueña en la que ha venido ejerciendo su profesión de forma ejemplar durante medio siglo. Hoy, a los 62 años de su fallecimiento, también nosotros le estamos recordando. Muchas gracias. Con el perdón
perdonen por toda la vida de encender la Fernando, espera un momentillo sentado, ¿vale? Capes. Disculpe, don Fernando, pero usted se lo entregue a ella. Está un poco estrecho, pero...